María Catarineu es licenciada en Psicopedagogía por la Universidad Católica Argentina, especializada en seguimiento del desarrollo de bebés y primera infancia. En el año 2000 se sumó al equipo del consultorio de seguimiento del Hospital Materno Infantil de San Isidro, donde se especializó en la evaluación del desarrollo de niños pequeños durante más de 12 años. En 2012, con la idea de prevención y promoción de la salud del niño como objetivo, inauguró Rayuela, Tiempo de Juego, un espacio donde, con diferentes talleres, pone en valor el papel del juego para el desarrollo y la salud infantil. En 2015, formó parte de la inauguración del Centro Médico Lirios del Talar, donde a través de un abordaje clínico y de orientación del desarrollo del niño, trabajó en la consulta pediátrica integral para el control del niño sano. En pos de acompañar a familias y profesionales de la salud y la educación, creó el disco Bailando con Filomena y 4 cuentos infantiles que cultivan la inteligencia emocional, la creatividad y las habilidades sociales y lingüística de los niños. Psicopedagoga, madre, escritora y ferviente creyente del juego como herramienta para el desarrollo de las infancias. Hoy charlamos con María Catarineu. María, bienvenida al Molino. Muchas gracias por venir y conversar, ¿no?, sobre un tema tan importante como son las infancias, el juego, la educación. Para empezar, para darle un orden a esta charla, me gustaría preguntarte acerca de la psicopedagogía, qué es y cuál es la importancia para los niños y las niñas. Bueno, la psicopedagogía es una ciencia interdisciplinaria, ¿no?, que viene de la rama de la pedagogía y de la psicología y tiene como objeto de estudio así los procesos de aprendizaje, de 0 a 100, ¿no? Los procesos de aprendizaje humanos. Por supuesto que hay como diferentes especialidades. Mi foco de trabajo es más dentro de la psicopedagogía inicial, Bien. que tiene que ver más con todos los procesos de cómo el bebé se va construyendo y se va como transformando en un niño. Esto, que lo digo de modo muy simple, por debajo tiene toda una constitución enorme. Y bueno, por supuesto que también, como es interdisciplinario, se engloba todo lo que tiene que ver con la educación y con la salud, todo del orden de lo humano, ¿no? ¿Qué años cubren o qué cantidad de meses cubre la primera infancia y por qué es tan crucial esa etapa? A mí me gusta mucho tomar un pedagogo italiano que habla de la primera infancia, ¿no? Y hay muchos autores que dicen, bueno, en todo lo que tiene que ver con las edades, por ahí es de 0 a 6 años o 8 años, pero lo más importante a saber de la primera infancia es que, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué es tan importante? Y este pedagogo hace como 2 dibujos, ¿no? Un dibujito que es muy simple, como un tobogán chiquitito, tiene como las curvas de crecimiento que van como de 0 a 6, 8 años. Y va subiendo despacito, despacito. Como que esa curva te dice, bueno, lo más importante va a llegar. Cuando un niño nace chiquitito y va, lo más importante llega después. Y otra curva que hace este pedagogo que me encanta, que empieza arriba, desde 0 a 6, pero arriba enorme, como bien gorda, como toda la parte de la primera infancia es como la más importante. ¿Por qué? Porque cuando uno se encuentra con un niño entre 6 y 8 años, lo más importante ya pasó. Claro. ¿Sí? Porque ahí, en ese tiempo de la primera infancia, es donde va como armando y construyendo los cimientos más importantes de todo lo que va a desplegar, a construir y a poner en acto en su vida, ¿no? Es como decir que el desarrollo de un niño se juega en la cancha de la primera infancia, ¿no? Claro, o sea, todo lo que suceda ahí va a impactar de manera muy grande en el desarrollo y hasta nuestra vida adulta. Exactamente. ¿Sabes qué? Bueno, uno de los psicólogos más importantes es cuando le preguntaron cuál fue como el año más importante, el momento más importante de su vida, todos pensaban que iba a decir cuando recibió tal premio y tal otro, y él dijo, seguramente el primer año de vida, de verdad es el año más importante de mi vida. Claro, que forjó, ¿no?, la estructura. Exactamente. Y la manera en que nosotros nos desenvolvemos con el mundo, digo, también. Sí, y aparte esa construcción en la primera infancia, sobre todo en los primeros tiempos constitutivos, en las primeras edades, son con el otro, ¿no? Claro. Con ese no se puede pensar un bebé sin su mamá, sin su papá, sin esa red familiar que lo sostiene. Desde los tiempos del cachete con cachete, digo yo, ¿no? Sí, sí. Y vos utilizás un término que está muy bueno y me gustaría que lo expliques, que es el de desnutrición emocional. Sí. ¿A qué se refiere ese término? Bueno, es que justamente como hablamos de los primeros tiempos, si esos tiempos no están tan cuidados, si entran en vulnerabilidad esos tiempos, bueno, es como que ingresan en riesgo, ¿no? Es como a menor edad, mayor es el riesgo. Entonces, a menor edad, mayor puede ser la desnutrición emocional, ¿no? Eso yo lo articulo mucho con muchas de las escenas actuales en donde la infancia está plagada de pantallas. Claro. ¿No es cierto? Entonces,
y de un montón de otros factores. Los tironeos de los ritmos, ¿no? De la niñez, el aceleramiento, y todo eso va como teniendo efecto, como dijiste vos, en esa constitución, ¿no? Entonces, ahí está la posibilidad, el riesgo de esa desnutrición emocional, desnutrición en el desarrollo, desnutrición espiritual, digamos, es una desnutrición temprana. Cuando es temprana hay más riesgo. Bueno, el tema, perdón, de las pantallas digamos, es el gran debate también entre los padres. Muchas veces se habla con mucha culpa también con respecto a pasó tanto tiempo con el celular, con la tablet, lo que sea. ¿Cuáles son los efectos de la interacción constante o, bueno, más pausada de los niños, sobre todo más pequeños, con las pantallas? Esto es un punto de mucha vulnerabilidad, porque yo creo que la pregunta es ¿cuándo, en qué momento tiene un niño, le llega a un niño un celular? Claro. A sus manos, ¿no? Son momentos de espera, momentos de frustración, momentos en donde un niño entra en vulnerabilidad, en donde rápidamente se le oferta un celular. Y cuando un niño tiene un celular en las manos, no puede pensar, no puede crear ideas propias, no puede resolver creativamente con otros o consigo mismo, no puede jugar. Y esa interferencia, ese tapón, digo yo, en su despliegue, en los momentos más importantes, bueno, tienen un efecto otra vez. Tienen un efecto porque entran en vulnerabilidad muchos procesos para crecer, como la salud mental. Un niño que recibe de manera constante, ¿no? Y prolongada en el tiempo, y sobre todo de modo temprano, ¿no? ¿Está llorando? Le doy el celular. Claro. ¿Es para dormir? Le doy el celular. Todo eso tiene un efecto, además, en el cerebro en desarrollo, que recibe como un shock de dopamina, que es altamente adictivo. Claro, vos hablas del carácter hipnótico de las pantallas. Exactamente, son 3 rasgos, ¿no? El brillo, la continuidad y el movimiento. Esos 3 rasgos generan un carácter hipnótico, lo dejan en una posición pasiva, en donde no ingresa el cuerpo y sus despliegues, en donde solamente la yema de un dedo entra en juego, y donde sobre todo no hay un otro que contiene, que sostiene, que cuida, que escucha. Claro. Lo que le está pasando en ese momento. Porque cuando frente a una desregulación en un niño, él no puede regularse solo. Él necesita de ese otro, ¿no? Ahí entran los que digo yo, los 3 grandes permisos para crecer, ¿no? Que a mí me encantan. ¿Cuáles son esos? Bueno, van de la mano, ¿no? Bueno, el permiso primero para frustrarse. Sí. Algo que es muy evitado muchas veces porque ahí está, ¿no? En otorgarle el celular es bueno que no se ponga mal, que no llore. Exactamente. Sí juzgar, porque está bueno también charlar esto, porque no es que los padres lo hacen con la intención de dañar. Bueno, los padres en el consultorio me dicen, María, bueno, más o menos, ¿a qué edad le puedo dar el celu? ¿Qué me recomendás? ¿Qué celular me recomendás? ¿Qué celular me recomendás? Hay mucha desinformación. Los padres hoy están mucho más solos que antes. Esa red, ¿te acordás por ahí de los abuelos, de los tíos, de esa familia extensa que por ahí existía antes? Están más solos y al mismo tiempo tienen un montón de información. Entonces es una ecuación compleja. Total. Por eso es muy importante, y te digo, yo sigo como aprendiendo, ¿no? En el transcurso de mi quehacer, la capacidad de escucha, poder estar ahí para escuchar a esa mamá, para escuchar a ese papá. Cuando hay una consulta y una pregunta, ¿por detrás qué hay? Hay sufrimiento atrás. Claro. ¿No? Y yo prefiero la pregunta, siempre prefiero la pregunta de un padre, porque si un padre se hace una pregunta sobre un hijo es porque hay algo que está pasando, hay algo que quiere mejorar, quiere acompañarlo, ¿no? Lo está mirando. Es fundamental la pregunta, ¿no? Y es como sagrada, digo yo, la pregunta de una mamá, de un papá, en relación a su hijo. Recién mencionabas que justo te interrumpí, los permisos. Ah, sí. Uno de ellos tenía que ver con la frustración. La frustración, la capacidad de frustrarse. El deseo tiene un recorrido, ¿no? Hoy estamos en la cultura de la inmediatez. Totalmente. Sufrimiento, algo inmediato que se satisface, ¿no? Y ahí ingresa un círculo de Moebius, ¿no? Donde no se puede salir, no se puede partir. Y eso es altamente, tiene un efecto muy nocivo, ¿no? para la infancia y para ese niño. ¿Por qué? Porque es necesario que ese deseo tenga un recorrido y que los adultos seamos capaces de acompañar y de transitar ese deseo. Porque de ahí es como ingresar como en un bosque oscuro en donde se va a salir de otro lado. Pero no solo, sino acompañado por nosotros.
Pero bueno, en general la vulnerabilidad de un hijo toca nuestras vulnerabilidades. No es tan 2 más 2, 4. No sirve, y eso lo digo como psicopedagoga, no sirve decirle a una mamá qué tiene que hacer. Bueno, vos tenés que hacer esto. Y vos, papá, tal cosa. No sirve eso. Y además tomarlo como alguien pasivo, digamos, que no tiene poder de agencia sobre, bueno, lo No que le pasa y lo que sirve. le pasa a su Hay que escuchar y hay que rastrear también en la historia de estos padres. ¿Por qué? Porque ellos se están inaugurando como padres. Y cuando uno se inaugura, yo soy mamá también, cuando uno se inaugura como mamá, vuelve a tocar la historia con el vínculo con su mamá. Totalmente. Y el vínculo con su papá. Estamos hechos de historias, ¿no? Y siguiendo con los permisos para crecer, el otro permiso para crecer muy importante es el permiso para aburrirse. Hoy tiene mucha mala prensa, ¿no? Eso, no, estoy aburrido, pero ¿cómo estás aburrido con la cantidad de cosas que tenés? Hay chicos que no tienen y se castiga el aburrimiento. El aburrimiento es la antesala de la creatividad. Totalmente. Grandes inventos han sucedido en tiempos de aburrimiento. Preguntémosle a Newton, ¿no? Cuando cae la manzana del árbol y descubre la ley de la gravedad. No, en el aburrimiento. Es en la espera también. Exactamente, es en la espera, en la demora, donde va surgiendo lo nuevo, ¿no? Me pregunto qué pasaría si, bueno, como padres, como sociedad, estamos todos apuradísimos, ¿no? ¿Qué espacio? Preguntémonos a nosotros cuándo fue la última vez que nos aburrimos, que nos permitimos y nos dimos permiso a nosotros para aburrirnos. En general, tac, ¿no? No, sí, pues tratamos de llenar. Hay algo ese ahí vacío, que esa aparece cosa. de nosotros y en ese momento que aparece de nuestro hijo, que es necesario escuchar. Entonces es muy importante el permiso para aburrirse. Y el último gran permiso, que yo amo, que es el permiso para salir a jugar. Es el permiso para jugar. No, bueno, y ahí hablar de juego es, bueno, hablar del gran acto creador, más fundamental, importante en la infancia, donde un niño crece sano, fuerte y feliz. Ese es el trinomio, ¿eh? Y eso es lo que la pantalla, decías, anula, ¿no? En ese acto creador, en ese espacio que se abre en el juego, donde simbólicamente se representan un montón de cosas. Yo lo leía también y lo pensaba en relación a la manera en que puede transitar un niño un dolor, una angustia, Exacto. algo, digo, su historia, lo que le está pasando a través del juego, porque es el lenguaje que él maneja. En realidad es más que un lenguaje, no es un acto, ¿no? Los chicos, decía otro de los capos, ¿no? de la psicología, juegan activamente lo que sufren pasivamente. Claro. Las cosas que le pasan, van simbolizando, toman como entre sus manos, ¿no? Sus tristezas, sus angustias, para poder simbolizar lo que están viviendo, lo que les pasa, desde el nacimiento de un hermanito, una mudanza, la ida al médico. Por detrás, esos actos, esa escena de juego, va construyendo la salud mental, ¿no? Porque un niño que juega es un niño sano, un niño que puede entrar en relación con otros. Yo creo, esto es algo por ahí muy personal, yo creo que el juego es ese acto que nos permite entrar en relación con el otro, en relación con su corazón. Claro. ¿Sí? Relación. Y el corazón del otro se toca con la yema de los dedos, ¿eh? El corazón del otro, la intimidad del otro se toca con la yema de los dedos. Es tan... Perdón, porque yo pongo en el juego... Sí, sabemos que... Es tan maravilloso el juego, la ¿no? fundamentalista del juego. La capacidad para jugar, que tiene como... dentro del juego, ¿no? Cuando un niño juega, tiene como la destreza de ¿qué? De que al mismo tiempo que está agarrando a su amigo para meterlo en la cueva porque lo persigue el lobo, ¿no? Y que lo mete, al mismo tiempo tiene que cuidarlo, no puede tocarle un pelo. Porque si aparece la angustia, ¿sí? O aparece algo que no le gusta al otro, se termina el juego. Claro. Digamos, tiene la destreza tal, el equilibrio tal, la armonía tal, la regulación tal. Un niño cuando juega está contento. ¿Por qué quiere decir contento? Quiere decir contenido. Mira qué interesante, ¿no? Con los padres dicen, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer para que mi hijo pueda autorregularse? Esto que dicen tanto, ¿no? Que pueda estar contenido. Bueno, esto, ¿no? El tercer permiso, ¿no? Para salir a jugar. Pero tenemos que saber, esto no es solo así un cartel, ¿no? Porque para que un niño arribe a la capacidad de juego, no es porque cumple meses, años y crece, esto no es que se da porque sí, porque pasa el tiempo, sino que un niño que arriba a la capacidad de jugar, de su propio juego, porque primero ha sido jugado por otro, por esa mamá, por ese papá, por esa red familiar,
O sea, tiene que ser estimulado para, digamos, estoy pensando en darle de comer en la boca y hacer el avioncito. O Bueno, esa escena que vos traés del avioncito. no, digo, es una forma de que juego. sí, que ven así, abre la boca, viene el avión cargado de, ¿no? Esa escena, porque yo muchas veces digo, la pregunta, bueno, ¿qué sabe una mamá? ¿Qué sabe un papá cuando está con su bebé? Cuando está con su niñito pequeño, ¿qué sabe? ¿Qué es lo que hace? Se acerca, como si vos le habla, le pone un apodo, el apodo surge ahí, ¿no? Claro. Chuchú, mi chichi, mi cucú, no antes, no, 10 años antes, ahí, ¿no? Los apodos van surgiendo. Mi bebé, mi cobre, le juega, va decodificando lo que le pasa en el sueño. Ah, mira cuando le cambia el pañal, ¡puf! ¿No? Qué olor que hay acá, ¿no? Patea con las piernas, vas a ser un gran escalador, ¿no? Y en esa escena, que está repleta de juego, las rutinas más cotidianas, la mamá, ¿qué está haciendo ahí? Lo está proyectando hacia el futuro, ¿no? Lo está convirtiendo en un sujeto. Porque esas son, uno dice, habla del juego como algo que la plaza o algo que no, esa es la escena en donde el papá, la mamá, esas figuras de cuidado, en esas escenas recontra cotidianas, del momento de la comida, del momento de cambiar de pañal, Claro. ¿no? Y el momento del sueño, porque una cosa es el aseo, asear a un hijo, y otra cosa es un acontecimiento. ¡Pah! ¿Qué pasó acá? Pero mira qué popó gigante que hiciste, qué fuerza que tenés. Y ahí la está enviando hacia el futuro, lo está convirtiendo en esa escena, lo está poniendo a jugar, porque hay mucho en juego. Claro. En esa escena. Está en juego su constitución psíquica, está en juego su desarrollo. Esto no es algo que sabe la mamá a priori, pero va ocurriendo, ¿no? Por eso qué importante también, perdón que continúe, qué importante quién cuida al que cuida, ¿no es cierto? Claro. La salud psíquica de esa mamá, la contención de ese papá. Digamos, estos cuidadores, como decir, bueno, estos papás que llegan, que ofertan por ahí en su lado, cansados que están. Bueno, qué importante esa red. Por eso vuelvo al consultorio, en donde me encuentro con padres que están muy solos. Claro. Entonces, es una época que tiene muchos desafíos para nosotros los terapeutas de niños y los terapeutas y los que acompañamos en salud, en educación. No, pues pienso como desafío, ¿no? Vos lo mencionabas, ¿no? Que qué difícil y qué sobreinformados que están, pero también pienso, no sé, un madre, una padre, suponiendo una familia de ese tipo, un padre, una madre que llegan a su casa cansados y digo, van y lo primero que hacen es dar el celular, el poco tiempo que tienen. Digo, ¿cómo se puede, digamos, llegan a tu consultorio y te dicen, María, bueno, ¿de qué manera, con el poco tiempo que tenemos dentro de la casa, porque estamos trabajando afuera, de qué manera podemos hacer eso, ¿no? Que vos mencionabas, estimular ese juego, generar ese espacio entre los tres? Esta es la pregunta, diste con la pregunta, la pregunta del millón, ¿no? Me dicen, María, espectacular esto que decís del juego, te compro la idea, quiero eso para mi hijo, ese es mi deseo más enorme. ¿Cómo hago? Trabajo todo el día, estoy agotada, llego a casa, para los únicos momentos en los que estoy es para el baño, para la comida y para el cierre del día. Bueno, es ahí. Esos son, en esas rutinas tan cotidianas cuando se van como convirtiendo en rituales, ¿no? En donde en esa, como decías vos, en esa cucharita, en ese avioncito que va llegando, en esa conversación en la mesa, en ese momento del baño, en donde el pato sale volando, en donde el agua chorrea por la cabeza, en donde, bueno, hay mucho de esto que se me aparece mucho en la escena de... Yo vengo de una familia de muchos hermanos, que cuando nos secaba el pelo mamá que nos hacía milanesa. Milanesa, eso, ¿no? Y eso era un momento de juego. Espectacular, ¿no? Maravilloso. En el cierre del día con el cuento, en donde los chicos nos piden que los finales sean los mismos, ¿no? Sí. Que el lobo, por favor, se vaya del bosque. Sí. Hay algo en la repetición que es en esa repetición, exactamente, en donde ellos van como cerciorándose, ¿no? de lo que va a venir. Qué importante para un hijo en ese momento del cierre del día, en donde nos vamos a acostar, le damos la certeza de ser mirados, de ser amados. En ese ratito, muy cotidiano. Y esas escenas, cuando se van convirtiendo en rituales, son propias. Es algo que después se lleva, es una transmisión del saber, ¿no? Que ese es otro capítulo enorme, ¿no? Que vamos transmitiendo a nuestros hijos. Es un legado en vida y son escenas de juego, en donde todo esto que estamos hablando, ¿no? Todas estas cuestiones que se van desplegando en el juego, van ocurriendo. En eso tan cotidiano. Y pienso también, digo, saliendo un poco de la primera infancia, que un padre o una madre dice, bueno, mi hijo tiene súper instalado el celular, digamos, ido a la primaria, con todo el debate que se implica con respecto a introducirlos
adentro del aula, fuera del aula, digo, pero ¿de qué? Dámelo, no lo tengas nunca más. Ya le generaste, digamos, un tema, una manera, un cotidiano con el celular que es muy difícil después para el chico. Sí. Decir, digo, también se puede, digamos, ir suplantando de alguna manera o ir mostrándole, mira, esto también es competirle algo tan difícil de competirle. Mira, ahí diste en la clave. El celular no tiene competencia. No tiene competencia, ganó por goleada sobre los tiempos de desarrollo, se está llevando puesta la salud mental de los chicos, no tiene competencia. ¿Sabes la única competencia que tiene el celular? El vínculo. El vínculo es el que le gana la pulseada, ¿no? Entonces está bueno esto que decís, porque bueno, vemos a nuestro hijo que por ahí está con 10 años, 11 años, los chicos hoy adquieren un celular mucho más tempranamente, para mi gusto, y para, bueno, para lo que lo necesitan. Pero ahí el vínculo es todo, ¿no? Porque nada le gana a esa mirada de un papá que se arrima, ¿no? Que se sienta al lado un poco en silencio, a ver por dónde está el hijo, que por ahí se arrima a, a esa escena. No es lo mismo que un niño esté solo en un rincón con su celular, con la conexión con un vacío, con esa soledad, que con su papá al lado. Che, contame, che, a ver qué te dice este. No, ahí, ¿no? Hay algo ahí que se genera que además los construye, y lo construye a su hijo. Claro. ¿Sí? Y por supuesto que hay que ir generando, como padres, porque la relación es asimétrica, ¿eh? No somos amigos de nuestros hijos. No, la relación de cuidado es asimétrica, ¿no? Entonces, y que en esta cuestión de más de límites o de ir ordenando o reordenando o circulando de otra manera las pantallas porque llegaron para quedarse y porque sí. nos superan, bueno, ir abriendo otros espacios de encuentro, ¿no? Por supuesto que con un niño pequeño uno se tira más al piso. Pero ojo, que el adolescente también se tira al piso. El tema es qué nos pasa a nosotros. ¿Nosotros nos queremos tirar al piso? ¿Nosotros queremos sentarnos al lado cuando está? ¿Por dónde estamos nosotros en la escena? Sí, de qué manera también nosotros nos vinculamos con el juego. Con el juego, con lo que les pasa, sobre todo con la escucha. Porque ahí en general, con un niño un poquito más grande, vamos a decirle cosas, ¿no? Bueno, ¿cómo te fue? ¿No? Empezamos con el ping-pong de preguntas y respuestas, ¿no? Con la entrevista como si fuese algo natural, ¿no? Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. En general, no es así. No. En general, toda buena conversación comienza con una mirada y comienza con el intronto del inicio del silencio. Claro. ¿No? Y eso es un arte, y eso se construye. Acá no hay recetas. Sofía, eso es muy importante, ¿no? No hay recetas acá. Acá hay que ir armándolas con el otro. Sí. Porque de esa manera se va llegando al corazón del otro, ¿no? Eso es un aprendizaje. Yo sigo aprendiendo eso, ¿eh? No, absolutamente, porque los vínculos humanos todo lo que hay detrás de los vínculos humanos no se agota, digamos. Todo el tiempo uno, a medida que va creciendo, también va descubriendo un montón de cosas. Y recién mencionás algo que me hizo acordar una charla que tuve con una amiga que ella también tiene una nena chiquita y está muy atenta al tema de las pantallas, tratar de estimular el juego, que se conecte con la naturaleza en la medida en que puede, digamos, pero tiene el gran problema que una vez que se escolarizan, uno no puede quitarle el celular a todo lo que rodean a su hija, digamos, y de alguna otra manera llega la pregunta, ¿por qué los demás tienen un celular y yo no? Digamos, que es todo un problema también porque no hay que olvidarse que los niños se conectan, se sociabilizan y una vez que se escolarizan van dejando, digamos, o sea, la casa es súper importante y sí, lo sigue siendo, pero uno no puede estar 24/7. Es así, tenés razón, porque, a ver, además empiezan a identificarse con los pares. Exacto. ¿No? Y ahí, bueno, hay que ir creando, otra vez vuelvo a esto, ¿no? Y construyendo nuevos espacios. Yo creo bueno, que ahí está el gran desafío, ¿no? De los padres hoy, de la conversación, de qué es lo que les gusta a ellos, de cuáles son sus intereses, de también armar reuniones, digo, no sé si vos te acordás del quincho de casa, ¿no? Bueno, en casa decía, bueno, vamos para el quincho de casa. Y empezar a pensar con ellos, bueno, de qué otras maneras se pueden encontrar con porque van a empezar a descubrir cosas nuevas de sus amigos cuando empiecen a conversar y a encontrarse también desde otro lugar. Pero ahí tenemos que estar los grandes. Ese encuadre es el que tenemos que empezar a crear y a ofertar y a pensar juntos. Me parece espectacular este espacio para pensar juntos, ¿no? No está todo escrito, no está todo dicho. Bueno, ¿y ahora por dónde?
Esto que decís vos, eso está instalado. Por supuesto que ahora hay una deconstrucción muy sana, muy positiva, de que los celulares no ingresen en los colegios. Pero bueno, ¿y ahora por dónde? Sí, absolutamente, porque volviendo también a lo que mencionabas, ganó por goleada, digamos. Hay que buscar maneras inteligentes, Exactamente, astutas. astutas de poder encontrar, viste, los hiatos, los vacíos para poder decir, bueno, mira, esto es súper importante también y que el niño también pueda decir, bueno, me encanta el celular, lo voy a tener, lo voy a usar para trabajar. Por ahí no lo dice, Sofi, por ahí no dice eso. No, digo, digamos, claro, un lo niño, estoy pensando pequeño. de una manera adulta. Claro. No, por ahí no, y seguramente no lo diga, pero no es a él a quien le toca. No, es no, a no. nosotros a lo que nos toca ese desafío, ¿no? Es una pulseada interesante porque es una pulseada que no es de fuerza, es una pulseada creativa. Y es una pulseada de posición, ¿no? ¿Quién cuida? Si estamos diciendo, ¿no?, que las pantallas son altamente adictivas y cada vez hay más papers y más cuestiones desde lo científico también, no solamente, digamos, desde la clínica que se ve, ¿no? Porque ¿cómo puede ser que así, ¿no?, desde un tiempo, desde algunos años a esta parte, los terapeutas en niños estamos recibiendo niños cada vez más pequeños y a menor edad mayores de riesgo, ¿no? Cada vez más pequeños con cada vez más dificultades en su desarrollo. ¿Cómo puede ser? Bueno, hay cuestiones nuevas que están interfiriendo, ¿no?, en esos tiempos tempranos que, bueno, tienen efectos en la salud mental, tienen su efecto. En una ponencia mencionabas a Winnicott, ¿no? Sí. Winnicott, y mencionabas... Winnicott. Fan. La paradójica necesidad de estar solo en compañía. Exactamente. Bueno, Winnicott hablaba y hay toda una ponencia que tiene todo un escrito en uno de sus libros que habla de la capacidad de estar a solas. La capacidad de estar a solas es todo un armado y una construcción muy compleja por lo rico, ¿no?, del asunto. Lo que hablamos hace un ratito, ¿no? Hoy solos, no. Hoy tápenme con lo que sea. Sí, sí. Y esa construcción se da en edades muy tempranas, pero muy tempranas. Y él hablaba de una gran paradoja, ¿no? Él decía, bueno, ¿cómo empieza este niño a construir su capacidad de estar a solas? No habla de la soledad y el abandono, ¿eh? No, habla de ese estar a solas consigo mismo, sí, de conocerse a sí mismo, ¿no? Sí, sí. Vaya interior. Vaya trabajo. Pero que uno nunca termina de hacer. Exacto, pero empiezan en edades muy tempranas. Sí. Y entonces él abre una escena muy linda que él ejemplifica de esta manera y él dice que empieza con la gran paradoja, que es estar a solas, jugar a solas en compañía. ¿Qué quiere decir esto? Es cuando la mamá o el papá están ordenando algún rincón, ¿no?, haciendo una cama, y el gordito está por ahí con algún chiche, ¿no? Está ahí con su autito, con su balde, y el adulto está al lado, ¿no? Y de pronto, quédate un ratito acá, que ahora voy y vengo, ¿no? Y él le ofrece, le va donando, es una donación que se hace, ¿no? Es un borde y es una donación que se hace a ese niñito, a ese hijito, para decirle, bueno, vos vas a ir pudiendo. Pues yo un ratito te dejo acá con el chiche, ahora vengo. Son donaciones cotidianas. Claro. ¿No? Que uno va ofreciendo un hijo en esos ratitos en donde va a ir pudiendo. Hasta que tiempo después, con toda esta construcción, no porque pasa el tiempo, sino por toda esta construcción con el otro, va a ir arribando esta capacidad de jugar a solas. Que eso es el gran acto, la gran conquista de un niño, ¿no? Ahí se transforma, se va construyendo el pasaje de bebé a niño, ¿no? Y hace muchos años, ¿no?, que atendés, que haces clínica, que escuchás a padres y madres. Te quería preguntar por la pandemia. ¿Cómo afectó a la salud mental de los más chicos? Se habló mucho de eso y se habló poco, no sé, digamos, como que se habló mucho, pero no sé si se profundizó sobre el impacto que tuvo en todas estas cosas que vos mencionabas, porque si hablamos de pantallas, quizás se incrementó. Exactamente. Porque todos tuvimos más contacto con las pantallas, porque era el medio en que nos vinculábamos. Sí. La pandemia fue una época muy dura, muy difícil para toda la humanidad, para las familias, de muchos desafíos. Había muchos chicos que estaban mejor en el colegio que en sus casas. Quedamos todos en un grado de vulnerabilidad tan hondo, tan profundo, que yo creo que todavía no terminamos como de tomar posesión y registro de esa vivencia tan difícil. En los chicos más chiquitos, sí, es cierto lo que vos decís, la escolarización devino, sí, del cuerpo, del contacto con el otro, con la maestra, ¿no?, con la de inicial, con los chicos,
a estar sentados enfrente de una pantalla en edades muy tempranas. Eso tuvo un efecto y una injerencia en el desarrollo muy difícil. ¿Por qué? Porque un niño cuando juega crece, cuando juega despliega, ¿no? Y tenía que estar en una escena que no es una escena de la infancia, ¿no? Y eso trajo un viento de cola, muchas situaciones, un efecto de una desnutrición emocional en muchos casos, familias que quedaron devastadas, familias que perdieron a sus familiares, niños que perdieron a sus padres, ¿no? Como una situación belicosa, ¿no? Sí, absolutamente. Muy Y un dura. contacto con la muerte quizás prematuro, digamos. Es como que uno Exactamente. tarda. Yo no recuerdo cuando tuve el concepto, si es que lo entendí cuando era chica, digamos. Uno lo va asimilando a medida que pasa el tiempo. Sí, no sé si fue una tragedia previa, digo, Exacto. pero Sí. siento como que los chicos de pronto mira, saliste, morís, te puede pasar La esto. muerte estaba al paso al respiro de cualquier otro, ¿no? Estaba flotando en el aire. Por eso, bueno, me acuerdo que en esos tiempos, siempre, pero sobre todo en esos tiempos, mi pregón más enorme hacia los padres, hacia los docentes, era que tuvieran esta posibilidad de armar incluso refugios, poner a jugar, por supuesto, Claro. y armar como, estábamos todos adentro de las casas, ¿no? Exacto. Entonces yo les decía a los padres, bueno, en la mesa del living, el mantel es la casita de ellos. Y ahí van a poner los ositos y los chiches, y ahí van a armar como sus pequeños refugios. Porque de alguna manera era como poner a jugar esto de estar a salvo. Y ahí se multiplicaron, me decía María Catarineu, y los refugios de por abajo de la mesa. Claro. No, y además una oportunidad también para, digo, bueno, estamos acá, 3, 4, no sé, los que sean los integrantes de la familia, bueno, estamos acá en contacto, veamos cómo... Sí. Con todo el miedo que tenían los adultos también, digo, porque no hay que Sí, olvidarse eso, que sí. tampoco es que los adultos somos personas que estamos súper trabajadas y con todo solucionado. No, bueno, ese es un punto, es como uno de los grandes puntos, ¿no? Esto decís, que los adultos no estamos súper trabajados. Yo creo que ahí está, sobre todo hoy, con tantos desafíos que tenemos, el trabajo personal es fundamental, ¿no? Uno quiere como donarle a un hijo, donarle a un niño mucho de lo que tiene esa transmisión de saber y se encuentra en muchas escenas con cuestiones propias, ¿no? Con frustraciones. Con esto me dicen mamás que me dicen, María, no puedo, no estoy pudiendo. Papá, y si yo no sé qué hacer, bueno, y este trabajo de rastreo, ¿no? De la historia personal, de por dónde estamos nosotros, porque eso es lo que va a ir marcando el surco, ¿no? Absolutamente. De cómo vamos acompañando. Y bueno, estuvimos hablando mucho del trabajo dentro de las casas, del padre, de la madre o de alguno de ellos. También, bueno, entiendo también en la escuela de las maestras, de los profesores, de tu consultorio también, pero lo pienso más a nivel global o más a nivel Estado, ¿no? ¿De qué manera se puede, o sea, crees que haya políticas públicas o acciones que se pueden tomar desde el Estado para fortalecer, digamos, estos vínculos? Algo que pertenece, uno lo entiende muy digamos, al orden de la intimidad, de las emociones, de la familia, dentro familiar, digo, pero toca de alguna manera con lo que se puede hacer desde arriba. Absolutamente. Yo creo, yo me formé en el hospital materno-infantil, digamos, ahí vi como los tiempos constitutivos, como volvemos otra vez al inicio, son fundantes, son los más importantes. A mí me parece que cada barrio debería tener su centro de estimulación temprana, con un grupo interdisciplinario que pueda alojar a esa familia en situación de vulnerabilidad, en situación de pregunta, en situación de comienzo, de inauguración como mamá, como papá, como red familiar, al lado de un colegio. Los chicos hoy están escolarizados en edades cada vez más tempranas. Claro. Antes, bueno, yo en mi época, ya estoy delatando mi edad, pero bueno, había sala de 3, era 1, 3, 4. Hoy los chicos, los colegios tienen sala 1 y sala 2. Y entonces que exista como política pública centros de estimulación temprana que estén como vecinos de los colegios en los barrios, donde las familias puedan acudir, es fundamental. Es fundamental, porque los primeros años de vida son fundamentales. Y en la adolescencia se vuelve a pasar por la primera infancia. Muchos autores dicen que se reedita la primera infancia, ¿no? Se reedita la infancia, se hace una vuelta a pasar por ahí, desde otra posición, ¿no? La adolescencia es otro
otro cantar. No es Otro para programa. hoy, no es para hoy. Pero ¿por qué María Cataneu tanto en la primera infancia? Porque es la piedra fundamental, es el momento más importante. Y es el momento de acompañar a los que acompañan. Incluso a los docentes o los maestros de maternal, ¿no? Que puedan tener a mano estos grupos interdisciplinarios, porque acá la compañía es en grupo, en equipo. Solos, nada. Siempre todo es en equipo, ¿no? Equipo de padres, equipo de colegio, equipo de salud mental, en equipo. Entonces, si me preguntas a mí, en lo referente a políticas públicas, yo pondría un centro de estimulación temprana donde se pueda, en cada barrio, al lado de cada institución. Eso es lo que a mí me parece, ¿no? Sí, estimular las políticas de cuidado y también de encuentro, ¿no? Exactamente. Con los niños, con las niñas. Y esto es una pregunta más de carácter personal, pero recién lo mencionaste en alguna oportunidad, que tuviste hermanos, Sí. tenés 5 hijos. Sí. A través de tu formación y tu atención, digamos, con los chicos, asesorando a los padres, en las consultas y todo, ¿pudiste releer o revisar aspectos de tu crianza, de tu juego, de tu infancia que... Sí, por supuesto, todo el tiempo. Primero, esto que te dije, ¿no? Yo creo que el trabajo personal, digamos, si uno va a trabajar con familias y sobre todo como terapeuta en niños, tiene que hacer un trabajo personal. Digamos, eso es como parte del quehacer, ¿no? En esa artesanía para acompañar. Y bueno, hay mucho de lo que es el juego simbólico, ¿no? Esos primeros juegos en donde el niño empieza como a transformar la silla en un caballo, ¿no? Y esto de las casitas que te decía, a mí me conmueve, me toca como fibras de ese juego. Yo vengo de una familia de muchos hermanos, soy la segunda de 11 hermanos. Ah, bueno. Así que tengo muchas horas de vuelo de juego. Me acuerdo que teníamos en casa, vivíamos en San Isidro, teníamos un gomero, un árbol muy alto, y llegaba del colegio, tiraba la mochila, sacaba las zapatillas y me trepaba al gomero, ¿no? Y con mis hermanos íbamos bajando cosas y subiendo cosas. Y tengo un recuerdo de esos tiempos en donde yo me acuerdo mucho que en ese gomero o en esos lugares o en esos ratos de juego con mis hermanos o con amigos o con primos, yo me pensaba mucho, repensaba muchas cosas. Y soy una persona que me gusta sentarme como a detenerme a pensar yo, a pensar con otros. Y bueno, entonces es como que estos momentos actuales tocan mi historia y mi historia, ¿no? Es como que resuena y bueno, vuelvo a construir acá, ¿no? Es como, bueno, el inconsciente que también está por ahí tintineando, que es atemporal, ¿no? Absolutamente. Y María, seguramente te lo preguntan mucho en el consultorio, pero ¿qué le dirías, qué le decís a un padre o una madre que está preocupado, y es un buen signo, digamos, porque fija su atención, dirige su atención a su hijo o a su hija, o que tiene miedo con respecto a la manera en que su hijo o su hija va a crecer, se va a desarrollar en estos tiempos, ¿no? Del tiempo de la pantalla, tiempo a veces de poco contacto con el otro. ¿Cómo lo alentarías para decirle, mira, tenés poder de agencia en la manera en que tu hijo se desarrolle? Mira, ese poder de agencia al que vos decís se nutre, digamos, en mi consultorio con la escucha. Yo lo que primero hago y sigo aprendiendo, cada vez trabajo más con los padres. Antes por ahí hacía como una secuencia, pero cada vez trabajo más con los padres. Y esto tiene que ver con que formo parte de un grupo de estudio y sigo estudiando y seguimos presentando casos y seguimos como pensando y repensando la clínica. Y la posibilidad de estar ahí presente, escuchando, dándole lugar a la angustia de una mamá o de un papá en relación a estas preguntas que aparecen, a cómo ella está transitando su maternidad, cómo se está inaugurando, son como la brújula para mi clínica. No sé si es algo que vos me dijiste qué le dirías, yo te diría que es algo que yo escucharía primero, ¿no? Primero escucharía mucho y preguntaría por ahí. Es como que por ahí lo que le diría lo voy a ir construyendo con ellos. Claro, que hablen. Y es un trabajo de rastreo, porque yo tengo que conocer, ¿no? Y lo conozco también, por supuesto, que
que las sesiones yo trabajo desde el juego como operador clínico por excelencia en la infancia, por supuesto, con ese niñito, con ese hijo en cuestión. Pero en mi consultorio yo los atiendo a los padres en el piso, goma eva, piso, chiches, nos sentamos todos, bajamos a la altura de los chicos y ahí van surgiendo historias únicas, muy sagradas. Y a mí me compete tocarla con la yema de los dedos, ¿no? Ir construyendo con ellos. No es al revés, no es al berre, es ir con ellos construyendo. Y eso es muy delicado también, ¿no? Perdón por la pasión. No, absolutamente, porque, bueno, vos le decías, cada vez más trato a los padres, a las madres, pero me parece que ahí está la clave también. Sí. Por eso, como decís, bueno, ¿qué le diría yo? ¿Qué preguntaría? Claro. Preguntaría qué es lo que más les gusta jugar con sus hijos, qué es lo que más les gusta hacer con ellos. Escucharía sus historias, le daría lugar a su angustia. Dicen los autores, hay que sostener la transferencia, ¿no? Hay que sostener lo que pasa ahí. Ese es como el gran trabajo de un terapeuta, ¿no? Es enorme. Yo estoy muy agradecida de poder trabajar, además de lo que me gusta de poder como construir con otros, ¿no? Es maravilloso. María, muchísimas gracias por charlar conmigo. Muchas gracias a vos. Los chicos juegan activamente lo que sufren pasivamente, las cosas que le pasan, van simbolizando, toman como entre sus manos, ¿no? Sus tristezas, sus angustias, para poder simbolizar lo que están viviendo, lo que les pasa, desde el nacimiento de un hermanito, una mudanza, la ida al médico. Por detrás, esos actos, esa escena de juego, va construyendo la salud mental, ¿no? Porque un niño que juega es un niño sano, un niño que puede entrar en relación con otros. Yo creo, esto es algo por ahí muy personal, yo creo que el juego es ese acto que nos permite entrar en relación con el otro, en relación con su corazón.